¿Qué onda, perracos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, muy bien. Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren increíble porque estamos, como ven en el título, en una nueva aventura. En un nuevo libro que honestamente es la primera vez que lo leo y me encanta la edición que tengo. Es una edición de coleccionista, ya saben, de las que venden en los puestitos de la calle, en los Sanborns, en Liverpool, en todos estos puestos en los que vienen las joyas, ¿no? Yo coleccionaba los libros de edición de Agatha Christie, no los tengo todos, tengo como unos 20. Que bueno, son los libros que yo leía hace ya 2 años, ya de eso, 3 años yo creo. Y pues le perdí el rumbo, pero esta edición acaba de salir, acaba de empezar, entonces no voy a perder mi tiempo, van a ser unos cuantos capítulos, unos cuantos libros, y espero que valga la pena. Bienvenidos a La Vuelta al Mundo en 80 días de Jules Verne, una deidad, como pueden escuchar, y está muy bonita esta edición. De hecho grabé un video, no sé cuándo lo voy a subir, de mostrando libros nuevos, libros que me gustaría tener en el canal, aunque sea pues para que sean los libros que tengo, que quiero leer, y pues libros que ya he leído y que los voy a volver a leer para el canal, como unos cuantos ejemplares que hay en ese video, pero pues espero, eso es para otro video. Bueno, sin más preámbulos, venimos a lo que venimos. Bienvenidos a La Vuelta al Mundo en 80 días. Es la primera vez que lo leo, no lo he leído antes. Y pues venga, tiene bastantes páginas, tiene unas aproximadamente, creo que 300, 250, 260 creo. Sí, 250, la letra es muy chiquita. Vienen mucho texto. Pues nada, venga, vamos a darle cabrón. Capítulo 1. En el año 1872, la casa número 7 de Savile Row, Burlington Gardens, donde murió Sheridan en 1814, estaba habitada por Phileas Fogg, quien, a pesar de que parecía haber tomado el partido de no hacer nada que pudiese llamar la atención, era uno de los miembros más notables y singulares del Reform Club de Londres. Por consiguiente, Phileas Fogg, personaje enigmático y del cual solo se sabía que era un hombre muy galante y de los más cumplidos gentlemen de la alta sociedad inglesa, sucedía a uno de los más grandes oradores que honran a Inglaterra. Decíase que se daba un aire a lo Byron. Su cabeza se entiende porque, en cuanto a los pies, no tenía defecto alguno, pero a un Byron de bigote y patillas, a un Byron impasible, que hubiera vivido 1000 años sin envejecer. Phileas Fogg era inglés de pura cepa, pero quizás no había nacido en Londres. Jamás se le había visto en la bolsa, ni en el banco, ni en ninguno de los despachos mercantiles de la City. Ni las dársenas ni los docks de Londres recibieron nunca un navío cuyo armador fuese Phileas Fogg. Este gentleman no figura en ningún comité de administración. Su nombre nunca se había oído en un colegio de abogados, ni en Gray's Inn. Nunca informó en la audiencia del canciller, ni en el banco de la reina, ni en el Exchequer, ni en el Exchequer, ni en los tribunales eclesiásticos. No era ni industrial, ni negociante, ni mercader, ni agricultor. No formaba parte ni del Instituto Real de la Gran Bretaña, ni del Instituto de Londres, ni del Instituto de los Artistas, ni del Instituto Russell, ni del Instituto Literario del Oeste, ni del Instituto de Derecho, ni del Instituto de las Ciencias y las Artes Reunidas, que está bajo el patrocinio directo de Su Graciosa Majestad. En fin, no pertenecía a ninguna de las numerosas sociedades que pueblan la capital de Inglaterra, desde la Sociedad de la Armónica hasta la Sociedad Entomológica, fundada principalmente con el fin de destruir los insectos nocivos. Phileas Fogg era miembro del Reform Club y nada más, al que le hubiese extrañado que un gentleman tan misterioso alternase con los miembros de esta digna asociación. Se le podría haber respondido que entró en ella recomendado por los hermanos Baring. De aquí cierta reputación debida a la regularidad con que sus cheques eran pagados a la vista por el saldo de su cuenta corriente, invariablemente acreedor. ¿Era rico Phileas Fogg? Indudablemente. Como había amasado su fortuna es lo que los mejor informados no podían decir, y para saberlo, el último a quien convenía dirigirse era a Mr. Fogg.
En todo caso, aun cuando no se prodigaba mucho, no era tampoco avaro, porque en cualquier parte donde faltase auxilio para una cosa noble, útil o generosa, solía prestarlo con sigilo y hasta con el velo del anonimato. En suma, encontrar algo que fuese menos comunicativo que este gentleman era cosa difícil. Hablaba lo menos posible y parecía tanto más misterioso cuanto más silencioso era. Llevaba su vida al día. Sí, llevaba su vida al día, pero lo que hacía era siempre lo mismo, de tan matemático modo que la imaginación descontenta buscaba algo más allá. ¿Había viajado? Era probable, porque dominaba el mapamundi mejor que nadie. No había sitio, por oculto que pudiera hallarse, del que no pareciese tener un especial conocimiento. A veces, pero siempre en pocas, breves y claras palabras, rectificaba los 1000 propósitos falsos que solían circular en el club acerca de viajeros perdidos o extraviados. Indicaba las probabilidades que tenían mayores vicios de realidad y, a menudo, sus palabras parecían haberse inspirado en una doble vista. De tal manera, el suceso acababa siempre por justificarlas. Era un hombre que debía haber viajado por todas partes, a lo menos de memoria. Lo cierto era que desde hacía largos años Phileas Fogg no había dejado Londres. Los que tenían el honor de conocerle más a fondo que los demás atestiguaban que, excepción hecha del camino diariamente recorrido por él desde su casa al club, nadie podía pretender haberle visto en otra parte. Era su único pasatiempo leer los periódicos y jugar al whist. Solía ganar a ese silencioso juego, tan apropiado a su natural, pero sus beneficios nunca entraban en su bolsillo, sino que figuraban por una suma respetable en su presupuesto de caridad. Por lo demás, bueno es consignarlo, Mr. Fogg evidentemente jugaba por jugar, no para ganar. Para él, el juego era un combate, una lucha contra una dificultad, pero lucha sin movimiento y sin fatigas, condiciones ambas que convenían mucho a su carácter. Nadie sabía que tuviese mujer ni hijos, cosa que puede suceder a la persona más decente del mundo, ni parientes ni amigos, lo cual era en verdad algo más extraño. Phileas Fogg vivía solo en su casa de Savile Row, donde nadie penetraba. Un único criado le bastaba para su servicio, almorzando y comiendo en el club a horas cronométricamente determinadas, en el mismo comedor, en la misma mesa, sin tratarse nunca con sus colegas, sin convidar jamás a ningún extraño. Solo volvía a su casa para acostarse a la medianoche exacta, sin hacer uso en ninguna ocasión de los cómodos dormitorios que el Reform Club pone a disposición de los miembros del círculo. De las 24 horas del día, pasaba 10 en su casa, que dedicaba al sueño o al tocador. Cuando paseaba era invariablemente y con paso igual por el vestíbulo, que tenía mosaicos de madera en el pavimento, o por la galería circular coronada por una media naranja con vidrieras azules, que sostenían 20 columnas jónicas de pórfido rosa. Cuando almorzaba o comía, las cocinas, la repostería, la despensa, la pescadería y la lechería del club eran las que, con sus suculentas reservas, proveían su mesa. Los camareros del club, graves personas vestidas de negro y calzadas con zapatos de suela de fieltro, eran quienes le servían en una vajilla especial y sobre admirables manteles de lienzo sajón. La cristalería o molde perdido del club era la que contenía su sherry, su oporto o su clarete mezclado con canela, capilaria o cinamomo. En fin, el hielo del club, hielo traído de los lagos de América en costa de grandes desembolsos, conservaba sus bebidas en un satisfactorio estado de frialdad. Si vivir en semejantes condiciones es lo que se llama ser excéntrico, preciso es convenir que algo tiene de bueno la excentricidad. La casa en Savile Row, sin ser suntuosa, se recomendaba por su gran comodidad. Por lo demás, con los hábitos invariables del inquilino, el servicio se reducía a poco. Sin embargo, Phileas Fogg exigía de su único criado una regularidad y una puntualidad extraordinarias. Aquel mismo día, 2 de octubre, Phileas Fogg había despedido a James Foster por el enorme delito de haberle llevado el agua para afeitarse a 84 grados Fahrenheit en vez de 85, y esperaba a su sucesor, que debía presentarse entre 11 y 11:30. Phileas Fogg, rectamente sentado en su butaca, los pies juntos como los de los soldados en formación, las manos sobre las rodillas, el cuerpo derecho, la cabeza erguida, veía girar el minutero del reloj, complicado aparato que señalaba las horas, los minutos, los segundos, los días y los años. Al dar las 11:30, Mr. Fogg, según su costumbre diaria, debía salir de su casa para ir al Reform Club. En aquel momento llamaron a la puerta de la habitación que ocupaba Phileas Fogg. El despedido James Foster apareció y dijo: «El nuevo criado». Un mozo de unos 30 años se dejó ver y saludó.
¿Sois francés y os llamáis John?, le preguntó Phileas Fogg. Juan, si el señor no lo lleva a mal, respondió el recién venido. Juan Picaporte, apodo que me ha quedado y que justificaba mi natural aptitud para salir de todo apuro. Creo ser honrado, aunque, a decir verdad, he tenido varios oficios. He sido cantor ambulante, he sido artista de circo, donde daba el salto como león, como Leotard, y bailaba en la cuerda como Blondin. Luego, a fin de hacer más útiles mis servicios, he llegado a profesor de gimnasia y, por último, era sargento de bomberos en París, y aún tengo en mi hoja de servicios algunos incendios notables. Pero hace 5 años que he abandonado Francia, y como quería experimentar la vida doméstica, soy ayuda de cámara en Inglaterra. Y hallándome desacomodado, y habiendo sabido que el señor Phileas Fogg era el hombre más exacto y sedentario del Reino Unido, me he presentado en casa del señor, esperando vivir con tranquilidad y olvidar hasta el apodo de Picaporte. Picaporte me conviene, respondió el gentleman. Me habéis sido recomendado. Tengo buenos informes sobre vuestra conducta. ¿Conocéis mis condiciones? Sí, señor. Bien. ¿Qué hora tenéis? Las 11:22, respondió Picaporte, sacando de las profundidades del bolsillo de su chaleco un enorme reloj de plata. Vais atrasado. Perdóneme el señor, pero es imposible. Vais 4 minutos atrasado. No importa. Basta con hacer constar la diferencia. Con que desde este momento, las 11:29 de la mañana, hoy miércoles 2 de octubre de 1872, entráis a mi servicio. Dicho esto, Phileas Fogg se levantó, tomó su sombrero con la mano izquierda, lo colocó en su cabeza mediante un movimiento automático y desapareció sin decir palabra. Picaporte oyó por primera vez el ruido de la puerta que se cerraba. Era su nuevo amo que salía. Luego, escuchó por segunda vez el mismo ruido. Era James Foster, que se marchaba también. Picaporte se quedó solo en la casa de Savile Row. Venga, chavales. Primer capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 días. Espero lo hayan narrado bien. Espero que les haya gustado. Son capítulos de 10 minutos. Sí, a lo mucho 10 minutos. Yo creo que el máximo debe tener 20 minutos. Creo que son como 40 capítulos si no estoy mal. Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado. Y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo de esta nueva aventura llamado La Vuelta al Mundo en 80 días. De, obviamente, la leyenda Jules Verne. Los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.